Muchas gracias. Y tenemos, ni más ni menos, en vivo, en la sala, hay un bingo en la sala. Vivo. A Nuria, que hoy viene con un tema muy estructural, muy de largo plazo, que la historia argentina lo atraviesa, y en realidad ese tema atraviesa a la historia argentina, ni más ni menos que Péguele Fuerte. YPF era la propaganda, creo que en la época de los milicos, ¿no? Claro. Y péguele fuerte. No me acordaba de eso. Sí, cómo no. Y péguele fuerte. ¿Sabés cómo se llamaba el conjunto? Ahora ustedes a mi juego me llamaron Solvente. Bueno. Te lo juro. Hecho en YPF. Y péguele fuerte. Dele con todo. Péguele fuerte. Siempre hasta el final. Ahí va. Bueno. Así que bueno. Así me lo contó mi abuelito. Artemio. Lo contó mi abuelito Artemio. Esto me lo contó mi abuelito. Bueno, ¿cómo andan? Nuri, venís con los audios también. Nuria. Sí. Ahora, en realidad es así. Mauricio Macri habló, como se sabe, y hizo una mención específica al tema YPF. Y entonces tenemos unos audios como para ver qué dijo. Y después, bueno, vemos algunos números para responder a eso. Dale, no sé si ya están los audios, vamos. Por suerte, recuerda a todo el mundo que estuve en contra y mis diputados votaron en contra de la confiscación, posteriormente expropiación de YPF, Claro. el negocio más oscuro de la historia de la Argentina, que le va a costar a los argentinos más de 10.000 millones de dólares. Para ponerlo en términos, porque tantos dólares nadie puede dimensionar, millones de argentinos tendrían casa propia si no hubiese sido por el negocio. Nos va a terminar costando 10.000 millones de dólares. 5.000 ya no salió y 5.000 más por el juicio que viene. No, 10.000 más de multa. No creo que sean 5.000. Más cerca me dicen los que saben de 10.000 millones más. Entonces, en total 15.000 millones. Exactamente. Entonces, que equivale a eso, 2.500 escuelas totalmente equipadas. Y encima detuvo el envión del desarrollo petrolero, porque esa maniobra demoró el desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, y para cerrar este discurso, me parece que justamente, ¿no? Escuchaba a Nati antes hablando de las máximas, ¿no? De la derecha, los temarios que siempre están. Hay una frase muy interesante sobre el Estado, que también lo dijo en otro momento de la charla con Johnny Viale. Hay N cosas que hay que corregir y bajar que tienen que ver con el mismo concepto, que el Estado no puede estar en el lugar donde no es necesario, donde el sector privado lo hace bien. Entonces, si hay en todas partes del mundo, ya todos los gobiernos serios se deshicieron de las empresas, como hizo Brasil. No, N cosas. Puedo primero saludar a Julio De Vido, que está escuchando, y mandarle un enorme abrazo. 10.000 millones de dólares dijo que pierde. Sí, bueno, ahí está. Hay dos temas, ¿no? Dos ideas fuerzas de este discurso que es repetitivo en el tiempo, con vaivenes también, ¿no? Porque sabemos que el discurso de Macri ha ido cambiando en algunas circunstancias, como por ejemplo en la época del 2015, ¿no? Donde planteaba otras cosas respecto a YPF y aerolíneas y demás. Pero hay dos ideas fuertes que quería hoy desandar un poco y ver de qué estar hablando. Una es que el Estado no es necesario y perjudica el desarrollo específico, en este caso de YPF, es una máxima, ¿no? A la que siempre se repite y se vuelve desde distintos ángulos desde la derecha. Y por otro lado, la idea más específica de que la recuperación de YPF estuvo mal, porque el costo, el desprestigio que le trajo a la Argentina, el juicio y demás. Voy a empezar por lo del Estado, me parece lo más general, y después, si hay un rato de tiempo, vemos lo del juicio, que algo hablamos la vez pasada. Por un lado, me parece que esta idea del Estado no es necesario y perjudica el desarrollo de una compañía como YPF. Habría que preguntarse de qué Estado está hablando Macri, de qué proyecto de país, ¿no? ¿Para qué proyecto de país? Porque efectivamente depende en qué momento de la historia uno se para analizar el rol que tiene YPF y cómo se desenvuelven sus principales variables, que está vinculada directamente a el mapa general, el proyecto macroeconómico que tiene un gobierno determinado y las políticas energéticas asociadas, como veíamos la vez pasada, todas las políticas energéticas, las tarifarias, las de infraestructura, se vinculan con una perspectiva de país que cada gobierno imprime en determinado momento. Entonces, ¿qué hizo Macri, que es el que está hablando con YPF?
qué política de Estado implementó y qué resultados tuvo, porque me parece que ahí vamos a entender si efectivamente el problema es el Estado o el problema es quién gobierna o quién dirige el Estado y en beneficio de qué. Por un lado, en términos generales, sabemos que en el marco de la valorización financiera desplegada por el macrismo, el ajuste neoliberal y demás, hubo problemas macroeconómicos importantes como la inestabilidad cambiaria, la inflación. Hubo 2 mega devaluaciones muy importantes en 2018 y 2019. Bueno, todo en ese marco el desarrollo sectorial, por supuesto que se ve afectado. Y por otro lado, la política energética de Macri, por más que nos recordemos todos tarifazos, ¿no? Quita de subsidios, tuvo otros componentes específicamente que impactaron en YPF, que tiene que ver con que se dieron programas de beneficios más bien direccionados a las empresas privadas, excluyendo a YPF de esos beneficios. Específicamente me estoy refiriendo al Plan Gas. El Plan Gas es un plan que en realidad se desarrolló en el gobierno de Cristina a partir de 2015, llegaba hasta, en 2017 se renovó el Plan Gas y se le dio especificidades que fue destinada ahora a la producción no convencional. Antes era para generar estímulo a la inversión en producción de gas y petróleo convencionales. Durante la gestión de Macri fue específico a la cuenca neuquina, a las empresas que trabajan en la cuenca neuquina, y por una cuestión técnica que no voy a explicar, pero que tiene que ver con el precio estímulo que se fijaba, YPF, que ya estaba funcionando y operando en la zona a precios más bajos, quedó excluida de esos beneficios. Básicamente el principal beneficiario de esa política fue Tecpetrol, que es una empresa prácticamente nueva para ese momento del grupo Techim, que efectivamente, a partir de tener un precio estímulo casi para el total de su producción, dado que empezaba en ese momento, su despliegue y su desarrollo fue muy importante en el momento. Pero hay que recordar que YPF venía asumiendo el costo de aprendizaje en Vaca Muerta de 2013, claro, invirtiendo para sostener el desarrollo tecnológico en la zona, por lo cual no fue ni incluida en el plan de beneficios, ni tampoco fue reconocida por parte del Estado, ni preservada en relación a todo el esfuerzo que ya venía haciendo. Para darse una idea de cuando hablamos del costo de desarrollo, el otro día Pablo González, el presidente de YPF, lo mencionó, dijo, bueno, el costo de desarrollo en 2019 era de $16 el barril. O sea, estamos hablando de ya 2019, con todo el costo llevado desplegado, con la producción no convencional totalmente desplegada y en expansión. Hoy en día es $8 el barril. O sea, la importancia de poner tecnología y el desarrollo de una actividad hace que hoy el valor del costo de desarrollo sea prácticamente igual a Estados Unidos. En 2013 no había nada ahí. Bueno, dicho esto, o sea, hubo una cuestión de exclusión de YPF de los beneficios del Plan Gas. Esto generó una caída en la inversión de la empresa. A la vez, eso se observa en los datos cuando uno ve la participación en el mercado de la producción de gas. YPF pasó de ser explicar el 33% de la producción total nacional de gas en 2015 a un 27%. Recuerden que YPF es una empresa la más grande del país, por lo cual esta pérdida de 5 puntos en su participación es muy notoria. Tecpetrol, por ejemplo, pasó del 3%, explicar el 3% de la producción total en 2015 al 11% en 2019, o sea que es notoria la direccionalidad del plan de beneficios. La pérdida de liderazgo de una empresa como YPF en la producción de gas también redujo sus niveles de ingresos. Y a la vez, en un contexto, como les decía antes, de bruscas devaluaciones 2018 y 2019. Eso supuso que además los precios de los combustibles, que a nivel local, cayeran en relación en medios en dólares. Entonces, para darse una idea, en 2015 el dólar, el precio del litro de nafta era de $1,5 promedio y pasó en nafta de surtidor en 2019 a estar a menos de $1. Por lo cual ese desbalance en relación generado por las devaluaciones afectó a una zona del mercado de YPF que es muy importante, que es las ventas en estaciones de servicio, que era el 53% de las ventas de YPF se explican por ese rubro. Entonces,
no solo los programas de beneficios que la excluyen a YPF, sino también el programa y el proyecto macroeconómico que impacta directamente sobre los ingresos de la empresa. Y esto además genera, en general, en el negocio petrolero, el costo mayor es invertir en exploración, es decir, en futuros pozos, cuyos beneficios no los ves en el momento, sino que estás explorando, buscando nuevas zonas. Eso es una inversión muy alta que también generó la caída de la inversión. Finalmente, este es el resultado dentro de la gestión de Macri. Durante 2015 a 2019, la producción de hidrocarburos cayó un 10,8%. Entonces la pregunta que estaría interesante hacerle, ¿no?, si uno pudiera repreguntarle a Macri, es, bueno, ¿qué hizo el Estado, el gobierno, específicamente en el caso de cuando él fue presidente, para que YPF terminara cumpliendo la profecía autocumplida de la derecha, ¿no?, que es que el Estado no funciona? Y esto lo vimos en distintos momentos del país. La dictadura decía el Estado no funciona y endeudó a YPF a niveles siderales que después la compañía, efectivamente, vos ves los números y está en rojo, la pérdida, ¿no?, de ingresos, el valor de las acciones de YPF se desplomó durante el macrismo, perdió los ingresos cayeron alrededor del 10% medidos en dólares. Entonces me parece interesante tener en cuenta que no hay Estado sin actores sociales, sin puja, sin proyecto de país detrás. Perdón, Rico, ibas a decir algo. No. Siga. No, finalmente, para cerrar, en estos últimos años, con otra mirada respecto de YPF también cambió notoriamente su performance como empresa. Recordemos que además es una empresa con mayoría de participación estatal, pero es mixta, es una empresa público-privada. Por ejemplo, la producción de hidrocarburos creció un 7,8%, especialmente en petróleo. Las reservas crecieron un 11%. Cuando crecen las reservas tiene que ver con la inversión en exploración. El resultado bruto creció un 135% en 2022 con respecto a 2019. Hubo una política muy importante de desendeudamiento. Esto es muy relevante para pensar el desarrollo de una empresa y el futuro, ¿no?, las posibilidades futuras. En este marco hay ganancias récord que va teniendo YPF a partir de tener sobre todo una mirada de la gestión de YPF que piensa a la empresa como un recurso estratégico en un sector muy importante y muy relevante para la Argentina y a futuro. Entonces, cuidar a YPF es cuidar al país, no es cuidar al Estado o al gobierno, es cuidar efectivamente al país y tener una herramienta muy relevante para tomar decisiones en relación a los precios. Por ejemplo, durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania, donde los precios se disparaban, los precios locales en surtidor tuvieron por debajo del ritmo de aumento de precios. Y eso es para preservar la actividad económica. Exacto, el impacto que tienen los combustibles en toda la actividad. Che, le quería mandar un saludo a Nora Merlín. Es tan interesante, que la queremos mucho, nos está escuchando. Es tan interesante este tema de YPF que siempre te quedan preguntas por hacer. No sé, Rinconet, si querías decir algo o era solo una bufonada. No, me parece muy interesante esto de decir, es una tradición de nuestra derecha de endeudar empresas públicas y sanearlas al momento de privatizarlas. Pasó con Entel, por ejemplo, que María Julia Alzogaray antes de privatizarla aumentó la tarifa, se hizo cargo del pasivo de la empresa, con lo cual lo que recibe el privado es una empresa que en términos privados, en términos de los que le importa a la derecha, es sustentable. Claro, es sustentable porque le diste el aumento de tarifa, le hubieras dado aumento de tarifa a Entel y también hubiera funcionado. Y claro, es re gracioso. Entré a deficitaria porque tenía un problema de tarifa, y cuando le dieron la tarifa era la habilidad de los privados, era la eficiencia. Y no solo eso, sino que cuando no le cerraba, que lo vimos en los 90, volvieron a negociar todos los servicios privatizados, es decir, las empresas volvieron una y otra vez a negociar. Y por último, es esta idea de que una empresa
tiene que generar superávit. Cada empresa del Estado. Eso es ridículo. Lo que tiene que generar riqueza es el conjunto del Estado. Es todo el Excel. Me da igual qué es lo que ocurre con cada una de las empresas. Es como si Techin tuviera subsidiarias que le dan pérdida, pero que le sirven a la empresa madre para tener ganancia. Che, es solo un asiento contable. Es ridículo esto de exigirle a cada una de las empresas que tenga superávit. Pero además se pierde el concepto de la rentabilidad social. Exactamente. También, sí, sí. ¿no? Porque no se trata, o sea, las empresas mixtas o que son estratégicas o que manejan recursos estratégicos tienen otras finalidades que no es la rentabilidad lisa y llana, digámoslo así. Es la rentabilidad del conjunto. Es la rentabilidad del conjunto, pero es poner una empresa al servicio de una función social, ¿no? La Constitución del 49, doctor. La Constitución del 49 no solamente ponía la propiedad en función social, sino en la actividad económica y la rentabilidad. Pero digo, pasó en nuestro país vamos un poco más atrás a un mundo preperonista para que nadie se ofenda, con los ferrocarriles ¿Para que estaban atrás o para adelante? Para atrás, claro, para atrás. El tiempo es reversible. Que los ferrocarriles estaban instrumentados para una producción absolutamente unitaria y con rentabilidad del capital británico. Bueno, y tuvimos en la dictadura también una expresión axiomática de achicar el Estado y agrandar la nación, que en rigor de verdad no se achicó el Estado. La grasa militante. Por supuesto que Tampoco pasó en el gobierno de Mauricio Macri cuando hablaban de la grasa militante y la plantilla de empleados estatales aumentó. ¿Esto está mal? No, porque Con las sueldos políticas más altos. públicas, claro, dependen justamente de la existencia de empleados estatales. Me parece que sería interesante hacer emerger la concepción de que el Estado no se achica ni no regula. Sí regula, pero a favor del capital concentrado. Claro. Vivimos una Bueno, suerte de exactamente. dictadura del capital. Exactamente. Bueno, pero además, perdón, en el caso de YPF, además, lo interesante es que YPF en estos años aún mejoró mucho sus ingresos y su resultado operativo en un contexto donde tomó decisiones que no fueron pensar el petróleo o los hidrocarburos como commodities, sino al contrario, las pensó como estrategia de país. Entonces, aún con precios más bajos que los internacionales, siguió expandiendo la refinación, hizo mejoras operativas para poder responder a la expansión de la demanda, cosa que un privado no hubiera hecho. No. Y aún así tiene grandes resultados, muchos mejores resultados que en la época anterior. De hecho, está superavitario. Entonces, bueno, me parece importante también ver que con una buena gestión, empresas de estas características, que son líderes en su sector, el Estado tiene mucho por hacer y muchas posibilidades, aún tomando decisiones que no serían las que tomaría un privado en el momento de definir a dónde invierte. Así es. Bueno, muy bien. Muchos millones de dólares dando vuelta. Vos sabés que hoy estuve releyendo el informe de coyuntura 29 de Flaxo, hecho por Basualdo y Manzanelli, y me detuve nuevamente en la estructura distributiva. Que, bueno, todos ya sabemos, pasamos de 52 puntos en 2015 cuando se va Cristina a 43, ¿no? 44. Ahora, me interesó esta cifra. Entre 2018, ellos valorizaron lo que implicó la pérdida de participación de los trabajadores entre el año 2018 y el último dato disponible del 2022. Lo hicieron a dólar oficial, sí. También a dólar paralelo, pero yo voy a hablar del oficial porque no me interesa el paralelo. Sí. ¿Cuánto es lo que transfirieron los trabajadores a los empresarios en el periodo 2018-2022? Hablo de ese periodo para que nadie diga que estamos violando la veda. Varias decenas de millones de dólares. Bueno, pero ¿cuántos son esos? Quiero que alguno arriesgue. 87.800 millones de dólares transferidos de los trabajadores a los empresarios. 2 veces el préstamo del fondo. ¿Y tiene que intervenir el Estado o no? La función del Estado no es regular que eso no suceda. No tengas duda. Pero siempre interviene el Estado. Pero claro, 87.800 millones de dólares de los que nadie habla. No hablan los patrones, no hablan los opinadores, los periodistas, pero tampoco habla mucho la dirigencia gremial. Debiera hablar más, porque eso pasó en Argentina ahora, entre 2018 y 2022. Y no fue pérdida, fue transferencia. El mecanismo. Claro. ¿Cuál fue el mecanismo central? La inflación. Sí, claro. ¿Cuándo se precipita esa gran transferencia? Cuando firman con el fondo, cuando el acuerdo con el fondo dispara de manera
exponencial la transferencia de los trabajadores. Bueno, tenés casos igual como el de Furlan, ¿no? Es cierto Por lo supuesto que que hay decís. excepciones, no cabe ninguna duda. Hugo Moyano. Sí, Hugo Pero Moyano, y Furlan, muchos, es injusto Manrique, empezar a nombrar exactamente. porque Quintriqueo. Pero la estructura acompaña. funcionó así y me llama la atención de que esa discusión no está instalada. Abel Furlan Y está por eso- planteando una cuestión muy interesante, ¿no? En una actividad que se difunde en toda la actividad económica, porque justamente la UOM, los metalúrgicos son bienes que inciden en toda la cadena económica de todas las actividades. Es muy importante tener un sindicalista como Abel Furlan Totalmente. en ese lugar. Totalmente. Bueno, Nati, gracias, Nuria. No, de No sé nada. por qué te decimos gracias, pues sos acá aparte, no le decimos a Hasta Riconé que gracias. no presente una canción no voy a terminar. Y bueno, Ahí pero- está, hacé muy ¡Vamos! Ahí sí. tenés que bueno, tenés que esperá, tener prepárate para el sábado que viene.